Sherlock Holmes y la nevada que ocultó un asesinato. Llevaba 3 días nevando sin parar, transformando Londres en una tumba de silencio blanco. Desde la ventana de nuestro alojamiento en Baker Street, observaba cómo caían millones de copos, cada uno borrando un poco más del mundo que conocía. Las farolas de gas de la calle apenas traspasaban la cortina gris del invierno, su luz absorbida por la incesante acumulación que sepultaba por igual umbrales, carruajes y recuerdos. Sherlock Holmes estaba de pie junto a mí, con sus largos dedos apretados en actitud contemplativa. A sus pies, Thor, el gran danés de color leonado que se había convertido en un inesperado residente de nuestras habitaciones unos meses antes, yacía con su enorme cabeza sobre las patas, con los ojos oscuros fijos en su amo. En un rincón, Khan, el enorme mastín tibetano de pelaje negro como el carbón, permanecía inmóvil como una estatua, observando la puerta con esa inquietante quietud que lo diferenciaba de otras criaturas. Los 2 perros habían llegado juntos, un regalo de un agradecido comerciante tibetano cuyo hijo Holmes había salvado de una acusación de asesinato. Nunca se habían separado de su lado desde entonces. La nieve yace, Watson, dijo Holmes de repente, y su voz cortó el silencio como una cuchilla a la seda. Me volví hacia él, sobresaltado. ¿Cómo dice? La nieve engaña, continuó, con sus ojos grises aún fijos en la calle. Promete pureza, limpieza, un nuevo comienzo. Pero lo que realmente hace es ocultar. Entierra la verdad bajo la belleza, oculta la violencia bajo la tranquilidad. Los hombres creen que la nieve lo revela todo, huellas, rastros, el paso de la vida a través de su superficie inmaculada. Pero olvidan que la nieve también borra. Cubre. Oscurece. Hizo una pausa, y algo en su expresión se ensombreció. Y en esta nevada en particular, Watson, me temo que algo terrible se ha ocultado. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de pasos apresurados en la escalera rompió el instante. Thor levantó la cabeza al instante, con el oído alerta. Khan se puso de pie con un ruido sordo que parecía emanar de las profundidades de la tierra. La señora Hudson apareció en nuestra puerta, pálida. Señor Holmes, doctor Watson, el inspector Gregson ha venido a verlos. Dice que es muy urgente. Gregson entró momentos después, con la nieve aún adherida a su abrigo y sombrero, respirando entrecortadamente. Era evidente que había corrido una buena distancia. Señor Holmes, gracias a Dios que está aquí. Ha habido una muerte, un caballero encontrado esta mañana en Belgrave Square. Sir Edmund Ashworth, un abogado de gran reputación. Hizo una pausa, quitándose el sombrero, revelando una expresión de preocupación. La cuestión es, Holmes, que parece ser de causas naturales. Insuficiencia cardíaca, dice el médico. Pero algo no va bien. La nieve, la posición del cuerpo, el momento. No puedo expresarlo bien, pero sé que algo no cuadra. Los ojos de Holmes brillaron con repentino interés. Has aprendido a confiar en tus instintos, Gregson. Eso es bueno. Cuéntamelo todo, sin omitir ningún detalle, por trivial que parezca. Gregson se acomodó en una silla y noté cómo ambos perros se habían posicionado estratégicamente, Thor cerca de Holmes, Khan entre nosotros y la puerta, ambos alertas a la angustia en la voz de nuestro visitante. Sir Edmund fue encontrado al amanecer por su criado, desplomado en el jardín de su casa. Estaba tendido en la nieve, vestido únicamente con su pijama y una bata. La nieve había caído con fuerza durante la noche, cubriéndolo parcialmente. El médico estima que llevaba allí unas 4 o 5 horas. Concluyó que murió por exposición al frío y paro cardíaco. ¿Y qué le preocupa de esto?, preguntó Holmes, aunque vi que ya estaba formulando teorías. Varias cosas, señor Holmes. Primero, ¿por qué un hombre con la inteligencia de Sir Edmund se aventuraría a salir con semejante tiempo en pijama?
Segundo, no había huellas que llevaran a donde yacía, ninguna en absoluto. La nieve lo había cubierto todo, pero seguramente debía haber alguna depresión, alguna indicación de su camino. Y tercero, Gregson dudó. Su rostro, señor Holmes. He visto muchos cadáveres, pero nunca uno con esa expresión. Ni dolor, ni sorpresa, sino reconocimiento. Como si en su último instante comprendiera algo terrible. Holmes se levantó bruscamente, buscando su abrigo. Thor se levantó con él, y Khan se dirigió a la puerta, listo. Nos vamos enseguida, declaró Holmes. Watson, trae tu maletín médico. La nieve ha estado mintiendo, y es hora de que la hagamos confesar la verdad. El viaje a Belgrave Square fue arduo. La nieve había transformado las calles familiares de Londres en un paisaje extraño, donde los monumentos desaparecían bajo la nieve blanca y la habitual cacofonía de la vida urbana se atenuaba en un silencio inquietante. Nuestro taxi avanzaba lentamente, los cascos del caballo se agarraban con dificultad a la traicionera superficie. Thor y Khan iban sentados en el carruaje con nosotros, el calor del gran danés apretaba contra mi pierna, los ojos del mastín no se apartaban de la ventana. Observando el mundo blanco pasar con una intensidad que sugería que presentía algo extraño en el aire. Holmes permaneció en silencio durante todo el trayecto, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y la mirada perdida. Sabía que no debía interrumpir esos momentos de intensa concentración. Estaba construyendo teorías, examinando posibilidades, preparando su mente para lo que descubriríamos. Cuando llegamos a la casa de Sir Edmund Ashworth, la escena era un caos ordenado. Varios agentes montaban guardia en la entrada, pateando el suelo para protegerse del frío. La casa era una elegante estructura georgiana, con las ventanas oscuras a pesar de la hora temprana de la tarde. El jardín donde se había encontrado el cuerpo estaba a un lado, accesible a través de una verja de hierro que ahora estaba abierta. El inspector Gregson nos recibió en la puerta. He ordenado que se llevaran el cuerpo a la morgue, pero he conservado la escena exactamente como estaba. No se ha alterado nada, salvo el traslado del propio Sir Edmund. Excelente, dijo Holmes, con la mirada ya escudriñando el jardín con esa peculiar intensidad que había presenciado innumerables veces. Muéstrenme exactamente dónde yacía. Entramos al jardín, con los perros siguiéndonos de cerca. Khan se movía con especial cuidado, hundiendo sus enormes patas en la nieve y moviendo el olfato constantemente. Thor caminaba junto a Holmes, igualando el paso de su amo con asombrosa precisión. El jardín medía unos 12 metros de largo y la mitad de ancho, rodeado por altos muros de ladrillo cubiertos de hiedra inactiva. Un sendero de piedra iba desde la casa hasta una pequeña fuente en el fondo, aunque tanto el sendero como la fuente estaban ahora enterrados bajo 60 centímetros de nieve fresca. La superficie estaba impecable, sin marcas, salvo por la alteración del lugar donde yacía el cuerpo y las huellas dejadas por los alguaciles y el médico durante el traslado. Allí, señaló Gregson, señalando una depresión en la nieve a unos 4,5 metros de la puerta trasera de la casa. Ahí lo encontramos. Acostado boca arriba, con los brazos a los costados, tan tranquilo como si estuviera durmiendo. De no ser por el frío y su expresión, cualquiera habría pensado que simplemente se había tumbado a descansar. Holmes se acercó lentamente al lugar, observando no solo la depresión, sino toda la extensión de nieve que la rodeaba. Thor lo siguió, pero se detuvo de repente, con todo el cuerpo rígido. Un leve gemido brotó de su garganta. Khan también se quedó paralizado, con el pelo ligeramente erizado, la mirada fija en el lugar donde había yacido el cuerpo. Interesante, murmuró Holmes. Los perros intuyen algo. Watson, ¿qué opina de las pruebas médicas presentadas? Me acerqué más, examinando la depresión. Si Sir Edmund se desplomó por un fallo cardíaco provocado por la exposición repentina al frío extremo, esperaríamos ver signos de angustia, tropiezos,
quizás, o intentos de regresar a la casa. Sin embargo, esta depresión sugiere que se desplomó, como si sus piernas simplemente cedieran. Exactamente. ¿Y qué más? Estudié la escena con más atención. La nieve a su alrededor está relativamente intacta. Si hubiera caminado hasta aquí, incluso si las nevadas posteriores hubieran borrado sus huellas, debería haber cierta compresión de la nieve debajo, algún indicio de que el peso ha atravesado este espacio. Pero la nieve parece uniformemente espesa. Muy bien, Watson. Empieza a ver lo que la nieve nos quiere ocultar. Holmes se arrodilló, examinando con su mirada penetrante la depresión. Sacó una lupa del bolsillo y estudió la superficie con minuciosa atención. Tras unos instantes, se agachó y recogió con cuidado un puñado de nieve del centro exacto donde había yacido el cuerpo. Se lo acercó a la cara, inhaló profundamente y lo dejó caer entre los dedos. Gregson, dijo con voz aguda y repentina urgencia, debo ver el cuerpo de inmediato. Y necesito saber quiénes tuvieron acceso a esta casa en las 24 horas previas a la muerte de Sir Edmund. Todos, sin excepción. Por supuesto, señor Holmes. ¿Pero qué ha encontrado? Holmes se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las manos. Su rostro estaba serio. Lo que he descubierto, inspector, es que no fue una muerte natural. Sir Edmund Ashworth fue asesinado, y el asesino usó la propia nevada como cómplice. Pero el método es a la vez ingenioso y profundamente perturbador. Thor gimió de nuevo, apretándose contra la pierna de Holmes. Khan se había acercado a la puerta trasera de la casa, arañando con una enorme pata, mientras un gruñido se formaba en su pecho. Los perros lo saben, dijo Holmes en voz baja. Pueden oler lo que la nieve ha intentado ocultar. Vamos, Watson. Debemos examinar la casa, y debemos hacerlo rápido. La evidencia que el asesino creía enterrada aún podría recuperarse, pero tenemos muy poco tiempo antes de que se derrita y se convierta en nada más que agua y una verdad perdida. El interior de la casa de Sir Edmund Ashworth poseía esa peculiar quietud que se impone en una vivienda tras la reciente visita de la muerte. Los sirvientes realizaban sus tareas con la mirada baja y la voz apagada, su dolor, o quizás su miedo, se palpaba en el aire frío. La casa en sí estaba bien amueblada, pero sin ostentación, los muebles denotaban adinerados y gusto conservador. Unas pesadas cortinas bloqueaban la poca luz del día que penetraba en el cielo nevado, y las farolas de gas proyectaban sombras parpadeantes que parecían retorcerse en las paredes. Holmes recorrió el vestíbulo con determinación, observando cada detalle con la mirada. Thor permaneció a su lado, la calma habitual del perro había sido reemplazada por una alerta que rozaba la agitación. Khan merodeaba delante de nosotros, su enorme figura se movía con un silencio sorprendente, deteniéndose ocasionalmente para olfatear puertas y rincones, con un comportamiento cada vez más inquieto. Un hombre delgado y mayor, con librea de mayordomo, se acercó a nosotros, con el rostro demacrado por el cansancio y la tristeza. Soy Merrick, señor, el mayordomo de Sir Edmund durante los últimos 20 años. El inspector Gregson dijo que desearía examinar la casa. Estoy a su disposición, aunque confieso que no entiendo nada de esta tragedia. ¿Encontraron el cuerpo?, preguntó Holmes, con un tono amable pero que no admitía evasivas. Sí, señor. Me levanto cada mañana a las 6 para preparar la casa. Cuando fui a despertar a Sir Edmund a las 7, como era mi costumbre, encontré su cama vacía. La puerta trasera estaba abierta y la nieve entraba en la salita. Salí, hizo una pausa, con la compostura quebrada. Lo encontré allí, tendido en la nieve. Al principio pensé que había sufrido algún tipo de ataque y que había salido desorientado, pero su rostro, había tal conocimiento en su expresión, tal comprensión. Llévenme a su dormitorio, ordenó Holmes.
Y luego quiero ver todas las habitaciones de la planta baja, sobre todo las que dan al jardín. Subimos las escaleras, Cana la cabeza con una determinación que sugería que seguía un olor imperceptible para los sentidos humanos. El dormitorio de Sir Edmund estaba situado en la parte delantera de la casa, una habitación espaciosa presidida por una gran cama con dosel. Las sábanas estaban revueltas, pero no de forma exagerada. Un hombre se había levantado de ellas, pero no presa del pánico ni con prisa. Holmes lo examinó todo con su característica minuciosidad. Estudió la ropa de cama, la mesita de noche, el armario donde había colgado la bata de Sir Edmund. Abrió cajones, examinó el lavabo e incluso inspeccionó la chimenea, que contenía los restos fríos del fuego de la noche anterior. Thor observaba cada uno de sus movimientos, olfateando ocasionalmente los objetos que Holmes había tocado, como si intentara ayudar en la investigación con sus sentidos superiores. Watson, dijo Holmes de repente, examine el agua de esa jarra sobre el lavabo. Dígame qué observa. Vertí una pequeña cantidad en el recipiente y la examiné con atención. Parece bastante normal. Transparente, sin olor ni coloración inusuales. ¿Y el vaso que está al lado? Levanté el vaso y noté un pequeño residuo en el fondo. Hay un ligero sedimento. Puede que no sea nada, quizá minerales del agua. Quizás, dijo Holmes, aunque su tono sugería que pensaba lo contrario. Me quitó el vaso, lo levantó a contraluz y lo olió con delicadeza. Su expresión se ensombreció. Merrick, ¿tomaba Sir Edmund alguna medicación? ¿Se quejó de alguna enfermedad últimamente? No, señor. Sir Edmund gozaba de una salud excelente para su edad. Tenía 58 años y estaba en forma como un hombre de 40. No tomaba medicamentos, bebía con moderación y mantenía hábitos regulares. Eso es lo que hace que esto sea tan incomprensible. Holmes no dijo nada, pero envolvió cuidadosamente el vaso en su pañuelo y se lo guardó en el bolsillo. Muéstrenme la planta baja. En concreto, la sala de estar por la que salió. La sala de estar se encontraba en la parte trasera de la casa, junto al comedor. Era un espacio cómodo, sin duda el refugio favorito de Sir Edmund, con sillas de cuero desgastadas, estanterías con volúmenes legales y un escritorio repleto de papeles y correspondencia. La puerta trasera, que daba al jardín, era de roble macizo con una cerradura sencilla. Khan se dirigió de inmediato a la puerta, olfateando la base con intensa concentración. Un gruñido sordo emanó de lo más profundo de su pecho, y el pelaje de su columna se erizó en señal de advertencia. Thor se unió a él, y ambos perros centraron su atención en el umbral con una intensidad que me provocó un escalofrío. La puerta estaba abierta cuando la encontró, le preguntó Holmes a Merrick. Sí, señor. Simplemente estaba entreabierta, mientras entraba la nieve. No entiendo cómo Sir Edmund pudo abrirla y salir con semejante tiempo en pijama. Es incomprensible. La razón, dijo Holmes en voz baja, es precisamente lo que debemos aplicar aquí, aunque las respuestas que nos proporcione serán inquietantes. Se arrodilló junto a los perros, recorriendo con las manos la base de la puerta, examinando el mecanismo de la cerradura con minuciosa atención. Tras unos instantes, se puso de pie, con el rostro desencajado. Gregson, necesito que reúnas a todos los miembros de la casa inmediatamente. Quiero hablar con cada uno de ellos y saber los movimientos precisos de cada persona que estuvo en esta casa ayer por la tarde y anoche. Alguien aquí sabe más de lo que ha revelado, y los perros han confirmado mis sospechas. ¿Qué han confirmado, Holmes? Pregunté, notando la tensión en su postura. Me miró, y en sus ojos vi algo que rara vez había presenciado, una ira fría mezclada con una profunda inquietud. Han confirmado que Sir Edmund Ashworth no cruzó esta puerta por voluntad propia, Watson. Fue llevado en brazos.
La pregunta que ahora me consume es si ya estaba muerto cuando lo llevaron al jardín, o si algo mucho más siniestro ocurrió en ese espacio helado mientras la nieve caía y ocultaba toda evidencia de asesinato. El personal de la casa, reunido en el salón, presentaba un retrato del servicio victoriano en sus diversas gradaciones. Merrick, el mayordomo, permanecía de pie con la rígida dignidad propia de su posición. A su lado, la señora Dalton, el ama de llaves, una mujer corpulenta de mediana edad, con las manos enrojecidas y la mirada preocupada. Dos criadas, jóvenes y asustadas, se aferraban de las manos. Una cocinera, imponente con su delantal blanco, nos observaba con la sospecha de quien ha visto demasiada vida como para dejarse engañar fácilmente. Finalmente, estaba James Wickham, el ayuda de cámara de Sir Edmund, un hombre de unos 30 años, de cabello oscuro y una expresión que me pareció cuidadosamente neutral. Holmes se colocó frente a la chimenea, su alta figura llamaba la atención sin esfuerzo. Thor yacía a sus pies, con la cabeza del perro levantada, mirando a todos los rostros como si él también estuviera interrogando. Khan se había apostado junto a la puerta, bloqueando así la única salida. Los sirvientes notaron esta disposición con visible incomodidad. Seré directo, comenzó Holmes, con la voz quebrando el tenso silencio. Sir Edmund Ashworth fue asesinado. Las circunstancias sugieren una muerte natural, pero no me engaño, y usted tampoco debería hacerlo. Alguien en esta casa, o alguien que tuvo acceso a ella ayer, es responsable. Descubriré la verdad, y lo haré tanto si me ayuda como si me obstruye. Lo primero será mucho más agradable para todos los implicados. La reacción fue inmediata. La señora Dalton se quedó sin aliento, una de las criadas rompió a llorar y el rostro de la cocinera se endureció aún más. Solo Merrick y Wickham mantuvieron la compostura, aunque detecté una ligera tensión en la mandíbula del ayuda de cámara. Bien, continuó Holmes, quiero saber los movimientos de cada persona en esta casa desde ayer por la tarde hasta esta mañana. Merrick, tú empezarás. El relato del mayordomo fue metódico y anodino. Había cumplido con sus obligaciones habituales durante todo el día. Sir Edmund cenó solo a las 8, una comida ligera de consomé, ave asada y verduras. Después, el abogado se retiró a la sala de estar con Brandy y sus papeles. Merrick lo vio por última vez a las 10:30, cuando preguntó si Sir Edmund necesitaba algo más antes de que la familia se retirara. Sir Edmund lo despidió con su cortesía habitual, solicitando únicamente que le dejaran una jarra de agua fresca en su dormitorio. ¿Y quién preparó esa agua?, preguntó Holmes bruscamente. Sí, señor, balbuceó una de las criadas. Recién salido del surtidor de la cocina, como siempre. Lo subí a las 11:45 y lo dejé en el lavabo. ¿Entraste en la habitación de Sir Edmund o la dejaste afuera? Entré, señor. Él todavía estaba en la sala de estar, así que la habitación estaba vacía. Dejé la jarra y me fui inmediatamente. Holmes centró su atención en la señora Dalton. Su testimonio no reveló nada significativo, había supervisado la preparación de la cena, se había asegurado de que las criadas cumplieran con sus tareas y se había retirado a sus aposentos a las 10:30. La cocinera y la segunda criada proporcionaron relatos igualmente anodinos. Fue cuando Holmes interrogó a James Wickham que el comportamiento de Thor cambió. Las orejas del perro se aplastaron contra su cabeza y un gemido apenas audible escapó de su garganta. Khan también cambió de postura, con la mirada fija en el ayuda de cámara con una intensidad desconcertante. Señor Wickham, dijo Holmes, observando las reacciones de los perros con un gesto apenas perceptible, describa sus actividades nocturnas. Acompañé a Sir Edmund a cenar, asegurándome de que su ropa estuviera preparada para el día siguiente. Después de que me despidiera a las 9, pasé una hora leyendo en mi habitación, encima de los establos. Me acosté a las 10 y no oí nada inusual en toda la noche. ¿Duermen encima de los establos?,
preguntó Holmes. Está un poco apartado de la casa principal. Sir Edmund lo prefería así, señor. Valoraba su privacidad y no quería que lo molestaran los movimientos de la casa durante la noche. Qué oportuno, murmuró Holmes. ¿Y cómo estaba Sir Edmund ayer? ¿Estaba preocupado, agitado, temeroso? Wickham dudó, y en esa vacilación, vi que la mirada de Holmes se agudizaba como la de un halcón al acecho. Estaba preocupado, señor. Había recibido una carta esa mañana que pareció perturbarlo mucho. No estuvo él mismo en todo el día. ¿Y esta carta, dónde está ahora? No lo sé, señor. No lo vi después de esta mañana. Sir Edmund pudo haberlo destruido. Puede que sí, repitió Holmes. O quizás alguien más lo destruyó. Dígame, Wickham, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para Sir Edmund? 3 años, señor. ¿Y antes de eso? Serví a Lord Blackwood en Hampshire. ¿De verdad? ¿Y por qué dejaste de servir a Lord Blackwood? Por primera vez, una emoción genuina se reflejó en el rostro de Wickham, ira, rápidamente reprimida. Su señoría falleció, señor. La casa se disolvió. Ya veo. Holmes guardó silencio un momento y luego se dirigió a toda la asamblea. Quiero que registren esta casa desde el ático hasta el sótano. Inspector Gregson, sus hombres realizarán la búsqueda, buscando especialmente cualquier correspondencia que Sir Edmund pudiera haber ocultado. Señora Dalton, necesito un registro completo de todos los suministros del hogar, en concreto, de cualquier sustancia que pueda usarse con fines medicinales o de limpieza. Merrick, me proporcionará una lista de todas las visitas que Sir Edmund recibió en el último mes. Señor Holmes, protestó Merrick, no puede sospechar de ninguno de nosotros de este acto atroz. Hemos servido fielmente a Sir Edmund. Sospecho de todos hasta que haya pruebas que demuestren lo contrario, interrumpió Holmes. Así es la investigación. Ahora, una última pregunta para todos. ¿Alguno de ustedes notó algo inusual en la puerta trasera ayer por la noche o esta mañana antes de que se descubriera el cuerpo? ¿Algún ruido, alguna corriente de aire, cualquier cosa? Los sirvientes intercambiaron miradas, pero fue la señora Dalton quien habló con voz temblorosa. Creí oír algo, señor. Alrededor de la medianoche. Un sonido como si arrastraran algo pesado. Pero el viento era terriblemente fuerte y la nieve golpeaba las ventanas. Me convencí de que lo había imaginado. La expresión de Holmes se ensombreció aún más. ¿Oíste que arrastraban algo? A medianoche. En medio de una tormenta de nieve. ¿Y no le diste importancia? Lo siento, señor. Pensé. Lo que usted pensó importa menos que lo que oyó. Watson, fíjese en la hora. Medianoche. Según los informes meteorológicos, la nieve caía con más fuerza entonces. El momento perfecto para trasladar un cuerpo al jardín y cubrir cualquier rastro de inmediato. Se volvió hacia Wickham y su voz bajó a un tono que rara vez le había oído usar, suave, peligroso, completamente controlado. Señor Wickham, ¿dónde estaba anoche a medianoche? El rostro del ayuda de cámara palideció. Ya se lo dije, señor. En mi habitación, encima de los establos. Durmiendo. Solo, supongo. Sí, señor. Qué lástima. Entonces no hay coartada. Holmes se acercó al hombre, y ambos perros se pusieron de pie, flanqueando a su amo. Le preguntaré una vez más, y le aconsejo que piense bien su respuesta. ¿Qué sabe de la muerte de Sir Edmund? El silencio que siguió a la pregunta de Holmes se tensó como un alambre. El rostro de Wickham palideció, y noté que sus manos comenzaban a temblar levemente.
Thor y Cam permanecieron inmóviles, con la mirada fija en el ayuda de cámara con una intensidad que parecía traspasar cualquier pretensión. Los demás sirvientes se habían retirado instintivamente, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. No sé nada, señor, dijo Big Cam finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Le he dicho la verdad. La verdad, repitió Holmes en voz baja, es algo curioso. Existe, la reconozcamos o no, y tiene la persistente costumbre de revelarse a pesar de nuestros mejores esfuerzos por ocultarla. Permítame decirle lo que sé, señor Big Cam, y puede corregirme si me equivoco en algún detalle. Empezó a caminar lentamente frente a la chimenea, con las manos entrelazadas tras la espalda y su voz adquiriendo ese tono de conferencia que yo había oído tantas veces cuando construía un caso a partir de hilos aparentemente desconectados. Sir Edmund recibió ayer por la mañana una carta que lo perturbó profundamente. Usted lo admitió. Esta carta contenía algo, una amenaza, quizás, o una revelación, que lo rondó la mente durante todo el día. Usted observó esta perturbación porque lo vigilaba de cerca. Sin embargo, cuando le pregunto por la carta, afirma ignorar su paradero. ¿Por qué alguien destruiría una carta amenazante en lugar de conservarla como prueba? A menos, claro, que la carta implicara a alguien a quien quisiera proteger. O a menos que alguien más la destruyera después de su muerte para ocultar su contenido. Big Cam permaneció en silencio, pero sus ojos habían adquirido una expresión de atrapado. Además, continuó Holmes, tenemos a un hombre en excelente estado de salud que supuestamente se levantó de la cama en medio de una ventisca, bajó las escaleras en pijama, abrió la puerta trasera y salió al jardín, donde se desplomó y murió de frío y de un paro cardíaco. Sin embargo, mi examen de la nieve no revela huellas que lleven a donde yacía. La nevada fue intensa, sí, pero no lo suficiente como para borrar por completo el rastro del paso de un hombre en el breve lapso transcurrido entre su salida y su muerte. Los perros, cuyos sentidos son muy superiores a los nuestros, detectaron algo extraño en esa puerta, presentían la muerte, pero también el engaño. Cam gruñó en voz baja, como si confirmara las palabras de su amo. La señora Dalton se agarró el pecho y su respiración se aceleró. Entonces tenemos el asunto del vaso de agua en la habitación de Sir Edmund, dijo Holmes, con la voz endurecida. Un vaso con sedimentos que no deberían estar allí. Watson, con su experiencia médica, lo detectó, pero lo atribuyó a depósitos minerales. Sin embargo, detecté un olor leve pero distintivo, que sugiere la presencia de un agente soporífero, probablemente hidrato de cloral. Suficiente para dejar inconsciente a un hombre, pero no para matarlo directamente. ¿Entiende lo que sugiero, señor Big Cam? La mandíbula de la ayuda de cámara se tensó, pero no dijo nada. Sugiero, afirmó Holmes con fría precisión, que Sir Edmund fue drogado. Que mientras yacía inconsciente en su cama, alguien entró en su habitación, lo vistió con su pijama y bata, y lo llevó insensible por las escaleras hasta el jardín. Allí, bajo las gélidas temperaturas, mientras la nieve caía y cubría toda evidencia, Sir Edmund Ashworth murió de frío, sin poder salvarse. Fue un asesinato simulado como las trágicas consecuencias de un vagabundeo confuso a medianoche. Y habría tenido éxito si el asesino no hubiera subestimado dos cosas, la inusual profundidad de la nevada, que reveló la ausencia de huellas, y mi atención al detalle. Un grito ahogado recorrió a los sirvientes reunidos. La criada más joven comenzó a sollozar abiertamente. El rostro de Merrick se había puesto pálido y se agarró al respaldo de una silla para apoyarse. No puedes probar nada de esto, dijo Big Cam, con su voz apenas por encima de un susurro. ¿No puedo? Inspector Gregson, creo que, tras el análisis químico del agua que queda en la jarra y el vaso de Sir Edmund, encontrará restos de hidrato de cloral.
También creo que si registra con suficiente minuciosidad las habitaciones del señor Wickham, encima de los establos, descubrirá la sustancia o pruebas de su obtención. El hidrato de cloral no es difícil de conseguir para alguien con los contactos adecuados, sobre todo para alguien que haya servido en una casa donde se guardaban suministros médicos. Esto es especulación, protestó Wickham, pero su voz había perdido toda fuerza. ¿En serio? Entonces explícame por qué Thor, que es un excelente juez de carácter, se ha sentido incómodo en tu presencia desde que entraste en esta habitación. Explícame por qué Khan, que no confía en nadie más que en mí y en Watson, se ha posicionado para impedir tu escape. Los animales sienten la culpa, señor Wickham. Huelen el miedo y el engaño en la piel de un hombre. Holmes se acercó y sus ojos se clavaron en los de la ayuda de cámara con una intensidad despiadada. Pero no soy implacable. Si confiesa ahora, si explica por qué cometió este acto, el tribunal podría mostrarse indulgente. Si me obliga a extraer todas las pruebas mediante la investigación, si me hace perder el tiempo e insulta mi inteligencia con constantes mentiras, me aseguraré de que enfrente todo el peso de la justicia. La decisión es suya. La habitación contuvo la respiración. Afuera, la nieve seguía cayendo, indiferente al drama humano que se desarrollaba en el interior. El rostro de Wickham expresaba una serie de emociones, desafío, miedo, cálculo y, finalmente, algo que podría haber sido alivio. Merecía morir, dijo Wickham de repente, con la voz entrecortada. Se lo merecía por lo que hizo. James. Gritó la señora Dalton, pero Holmes levantó una mano para pedir silencio. Continúe, ordenó Holmes. Díganos qué hizo Sir Edmund para justificar tal venganza. La compostura de Wickham se desmoronó por completo. Sus hombros se hundieron, y cuando volvió a hablar, su voz sonó hueca por el dolor del pasado. Destruyó a mi familia. Hace 7 años, representó a la fiscalía en un caso contra mi padre. Mi padre era inocente, se lo juro, era inocente, pero Sir Edmund construyó tal red de pruebas circunstanciales, una narrativa de culpabilidad tan convincente, que el jurado no tuvo más remedio que condenarlo. Mi padre fue ahorcado por un asesinato que no cometió. Mi madre murió de pena 6 meses después. Lo perdí todo, mi nombre, mis perspectivas, mi futuro. Las palabras flotaban en el aire como humo, acres y asfixiantes. Me encontré agarrando el brazo de mi silla, mientras el peso de la revelación de Wickham se cernía sobre la habitación como un sudario. Holmes permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable, aunque lo conocía lo suficiente como para detectar la ligera tensión en sus ojos, que indicaba una intensa concentración. El nombre de su padre, dijo Holmes en voz baja. ¿Cuál era? Thomas Wickham. Fue acusado de asesinar a su jefe, un comerciante llamado Cyril Hathaway, durante un robo en la residencia de los Hathaway en Richmond. Las pruebas eran circunstanciales, mi padre tenía acceso a la casa, tenía deudas de juego y un testigo afirmó haber visto a un hombre con su descripción huyendo del lugar. Pero mi padre estaba conmigo esa noche. Yo tenía 17 años y estuvimos juntos en un bar hasta bien pasada la medianoche. El asesinato ocurrió a las 11. Entonces, ¿por qué no se sostuvo tu coartada? Intervine, sin poder contenerme. La risa de Wickham fue amarga, sin humor. Porque Sir Edmund destruyó mi credibilidad en el estrado. Me pintó como un hijo devoto, dispuesto a mentir para salvar a su padre. Presentó testigos que afirmaron que yo era conocido por mi deshonestidad, que me habían despedido de un puesto anterior por robo, mentiras, todas, pero contadas de forma convincente. El jurado le creyó a él antes que a mí. Y mi padre fue ahorcado. Holmes se acercó a la ventana, contemplando la nieve que caía. Thor lo siguió, apretándose contra la pierna de su amo como para consolarlo.
Cam permaneció junto a la puerta, un centinela silencioso, sin apartar la mirada de Big Cam. Cuando descubrió que Sir Edmund era el abogado responsable de la condena de su padre, preguntó Holmes. Hace 2 años. Me cambié el nombre y rehice mi vida lo mejor que pude. Trabajaba en la casa de Lord Blackwood cuando su señoría recibió invitados una noche. Sir Edmund estaba entre ellos. Lo oí alardear ante otro invitado sobre el caso Big Cam, cómo había sido su acusación más difícil, cómo había tejido una narrativa tan convincente que incluso él había empezado a creer en la culpabilidad del acusado. Se rió, señor Holmes. Se rió de haber enviado a mi padre a la horca. Y así planeaste tu venganza, dijo Holmes, con una voz carente de juicio. No inmediatamente. Lo observé, lo estudié, aprendí sus costumbres. Cuando Lord Blackwood murió y su casa se disolvió, busqué empleo directamente con Sir Edmund. No me reconoció, era un niño cuando destruyó a mi familia, y ahora soy un hombre. Me convertí en su ayuda de cámara, le serví fielmente, me gané su confianza. Y esperé el momento oportuno. La carta que recibió ayer, dijo Holmes, volviéndose desde la ventana. La envió usted, ¿verdad? Big Cam asintió lentamente. Lo envié. Contenía pruebas que había recopilado durante el último año, pruebas de la inocencia de mi padre, de que el verdadero asesino había sido el sobrino de Cyril Hathaway, quien se había confesado en su lecho de muerte hacía 3 meses a un sacerdote. Obtuve una copia de esa confesión por medios que no revelaré. Se la envié a Sir Edmund con una nota explicando quién era yo realmente y qué le había hecho a mi familia. Quería que lo supiera, señor Holmes. Quería que comprendiera la magnitud de su crimen antes de morir. ¿Y su reacción?, preguntó Holmes. Estaba destrozado. Lo observé todo el día, vi cómo la culpa lo consumía. Envejeció 10 años en 10 horas. Al anochecer, estaba destrozado. Me llamó después de cenar y me dijo que quería hablar conmigo por la mañana, que tenía algo que decir sobre el caso de mi padre. Creo que tenía intención de confesar, quizás incluso de buscar alguna forma de redención. Pero no le diste esa oportunidad, dijo Holmes, con la voz fría como el invierno al otro lado de la ventana. No, la voz de Big Cam se redujo a un susurro. No podía permitirle el lujo de la confesión y el perdón. Mi padre no recibió piedad. ¿Por qué debería tenerla? Ya había planeado lo que haría. Había conseguido hidrato de cloral hacía semanas y lo había guardado en mis aposentos. Esa noche, después de que la familia se retirara, lo eché en su jarra de agua. Sabía que siempre bebía un vaso antes de dormir, era su costumbre. Y luego, presionó Holmes. Esperé en mi habitación, encima de los establos, hasta asegurarme de que la droga había hecho efecto. Poco después de medianoche, regresé a la casa por la puerta trasera, había robado una llave y había mandado hacer una hacía meses. Nevaba con fuerza, tal como esperaba. Fui a su habitación y lo encontré profundamente inconsciente. No se movió cuando lo vestí con su camisón y su bata. El horror me invadió como agua helada. No se trataba de un crimen apasionado, fruto de un momento de ira, sino de un asesinato calculado y metódico. Soy un hombre fuerte, señor Holmes. Levanté a Sir Edmund, no pesaba, y lo bajé por las escaleras. La familia dormía y la nieve amortiguaba cualquier sonido. Lo llevé al jardín, lo suficientemente lejos de la casa para que no fuera visible de inmediato, y lo tendí en la nieve. Aún respiraba, aún estaba vivo. Podría haberme detenido entonces. Podría haberlo cargado de vuelta, dejar que despertara y enfrentara su culpa. Pero pensé en el rostro de mi padre cuando le pusieron la soga al cuello. Pensé en mi madre llorando hasta morir. Y lo dejé allí. Lo dejaste morir congelado mientras estaba inconsciente, afirmó Holmes con voz monótona. Sí.
El frío lo mataría antes de despertar. Simplemente se deslizaría del sueño inducido por las drogas hacia la muerte, en paz y sin dolor. Más compasión que la que recibió mi padre. Regresé a los establos, destruí la carta y la respuesta de Sir Edmund que había tomado de su escritorio, y esperé a que amaneciera. Sabía que la nieve cubriría mis huellas, borraría toda evidencia de lo que había hecho. Fue el asesinato perfecto, señor Holmes. O lo habría sido si no lo hubieran llamado para investigar. Holmes se apartó de la ventana con expresión seria. No existe el asesinato perfecto, señor Wickham. El asesinato deja cicatrices en el alma del asesino que la nieve no puede borrar. Se ha destruido a sí mismo mucho más completamente de lo que Sir Edmund destruyó a su familia. Quizás, dijo Wickham, con un terrible vacío en la voz. Pero mi padre está vengado. Eso es todo lo que me importa ahora. El inspector Gregson avanzó, sacando las esposas de su abrigo. James Wickham, lo arresto por el asesinato de Sir Edmund Ashworth. Será puesto bajo custodia y llevado a juicio. Su voz era firme y profesional, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Era un asesino, sí, pero uno cuyo motivo inspiraba una terrible compasión. Wickham no puso resistencia cuando le pusieron las esposas. Se mantuvo de pie con una extraña dignidad, como si la confesión le hubiera quitado un peso insoportable de encima. Solo tengo una petición, señor Holmes, dijo mientras Gregson se preparaba para llevárselo. ¿Investigará el caso de mi padre? ¿Demostrará su inocencia? Sir Edmund ha muerto, y me ahorcarán por matarlo, eso sí que es justicia. Pero el nombre de mi padre sigue manchado, y esa injusticia persiste más allá de nuestras tumbas. Holmes lo observó un largo instante, y vi un destello en la expresión de mi amigo, quizás el reconocimiento de la terrible complejidad del universo moral en el que vivíamos. Examinaré las pruebas, dijo finalmente. Si su padre era inocente, lo demostraré. Eso sí que lo prometo. Gracias, dijo Wickham, y se dejó llevar fuera de la habitación. Khan lo observó irse con esos inescrutables ojos oscuros, mientras Thor emitía un largo y lastimero sonido que parecía abarcar toda la tragedia de la mañana. Cuando la puerta se cerró tras Gregson y su prisionero, los sirvientes restantes permanecieron en silencio, atónitos. La señora Dalton lloraba en silencio, e incluso la rígida compostura de Merrick se quebró, revelando al anciano que se escondía tras la fachada del mayordomo. Pueden regresar a sus tareas, dijo Holmes con voz más suave que antes. Esta casa ya ha sufrido bastante. No hay necesidad de agravarlo con vanas especulaciones ni recriminaciones. El señor Wickham actuó solo, y es culpable. Los sirvientes salieron lentamente, dejándonos a Holmes y a mí solos en el salón. La nieve continuaba su implacable descenso por las ventanas, y me encontré mirándola con una nueva comprensión de las palabras anteriores de Holmes. La nieve yace. Había ocultado un asesinato, sí, pero también lo había revelado a través de su misma perfección, la ausencia de huellas donde debería haberlas. Un asunto sombrío, Watson, dijo Holmes, hundiéndose en una silla con un cansancio inusual. Thor inmediatamente apoyó la cabeza en la rodilla de Holmes, y mi amigo acarició distraídamente las orejas del perro. Justicia y venganza, qué delgada puede ser la línea que la separa. ¿Cree su historia?, pregunté. ¿Sobre la inocencia de su padre? Me reservaré mi juicio hasta haber examinado los hechos. Pero sí, Watson, me inclino a creerle. La especificidad de su relato, la confesión documentada en su lecho de muerte, no son invenciones de alguien que busca justificar un asesinato. Sospecho que descubriremos que Thomas Wickham era inocente, que se produjo un terrible error judicial y que Sir Edmund Ashworth, a pesar de su reputación y prestigio, envió a un inocente a la horca mediante la fuerza de su retórica y el prejuicio de un jurado demasiado fácilmente influenciable por una narrativa convincente.
Entonces, ¿quién fue el verdadero culpable?, pregunté, lidiando con las complejidades morales. ¿Wickham por buscar venganza? ¿Sir Edmund por su papel en la condena injusta? ¿El sistema que permitió que ahorcaran a un inocente? Todos, quizás. O ninguno. Vivimos en un mundo de justicia imperfecta, Watson, donde los hombres buenos cometen errores terribles y donde las consecuencias de esos errores se extienden a lo largo de los años y las vidas como ondas en el agua. James Wickham cometió un asesinato, de eso no hay duda. Se enfrentará a la horca, igual que su padre. Pero a diferencia de él, morirá culpable del delito por el que se le condena. Hay una simetría en ello que me resulta profundamente inquietante. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, cada uno absorto en sus pensamientos. Finalmente, Holmes se despertó y buscó en su bolsillo el vaso envuelto en un pañuelo que había sacado del dormitorio de Sir Edmund. Debo llevar esto a mi laboratorio para analizarlo, aunque no me cabe duda de lo que encontraré. La confesión de Wickham fue veraz en todo detalle, lo vi en sus ojos, en su postura. Lleva con esta carga desde el momento en que depositó a Sir Edmund en la nieve, y el alivio de finalmente liberarse era palpable. ¿Realmente investigarás el caso del padre?, pregunté. Di mi palabra, Watson. Y más que eso, siento curiosidad. Si Thomas Wickham era inocente, entonces el verdadero asesino de Cyril Hathaway ha vivido en libertad durante 7 años, beneficiándose de la ejecución de otro hombre. Eso no puede ser. La justicia demorada es justicia denegada, pero la justicia corregida, incluso después de la muerte, tiene un valor propio. Se puso de pie, y Khan se dirigió inmediatamente a la puerta, listo para partir. Vamos, Watson. Hemos hecho lo que vinimos a hacer. El misterio de la muerte de Sir Edmund está resuelto, aunque no me satisface. Volvamos a Baker Street. Estoy harto de esta casa y sus penas. Nos abrimos paso entre la nieve, que por fin había empezado a disminuir. El jardín donde Sir Edmund había muerto yacía tranquilo bajo su manto blanco, sin dar señales del drama humano que allí se había desatado. Mientras caminábamos hacia el taxi que nos esperaba, vi que Holmes se detenía y se volvía para mirar la casa por última vez. ¿Qué es?, pregunté. Estaba pensando, dijo lentamente, en la expresión que Gregson describió en el rostro de Sir Edmund. Reconocimiento, dijo. Creo que ahora entiendo lo que Sir Edmund reconoció en ese último instante de conciencia, antes de que el frío lo invadiera por completo. Reconoció la justicia, no la justicia de los tribunales y las leyes, sino la justicia de las consecuencias. Había enviado a un hombre inocente a congelarse en el extremo de una cuerda, y ahora él mismo se congelaba en la nieve. Hay una especie de poesía terrible en ello. Suena casi como si lo aprobaras, dije sorprendido. No, Watson. No lo apruebo. Asesinato es asesinato, sin importar el motivo. Pero lo entiendo. Y la comprensión, en nuestra profesión, a veces es la carga más pesada que llevamos. El viaje de regreso a Baker Street fue sombrío, las calles de Londres, cubiertas de nieve, pasaban ante las ventanillas de nuestro taxi como escenas de un sueño melancólico. Holmes permanecía sentado en un silencio melancólico, con sus largos dedos entrelazados bajo la barbilla, mientras Thor apoyaba su gran cabeza en mi rodilla, como si percibiera el peso de la emoción que nos embargaba a ambos. Khan mantenía su habitual vigilancia, observando las calles con esos ojos oscuros e insondables que parecían percibir peligros invisibles a la vista humana. Cuando finalmente llegamos a nuestro alojamiento, la señora Hudson nos recibió en la puerta con evidente alivio. Sr. Holmes, Dr. Watson, gracias a Dios que han regresado. Han tenido una visita esperando esta última hora. Una joven, bastante angustiada. La he dejado en su sala de estar con té. Holmes arqueó ligeramente las cejas. ¿Dijo su nombre? La señorita Sarah Wickham, señor.
Dijo que era un asunto de suma urgencia. Holmes y yo intercambiamos miradas significativas. Wickham no había mencionado a ninguna hermana ni a ningún familiar superviviente más allá de los destruidos por la ejecución de su padre. Sin embargo, allí estaba una mujer con ese nombre maldito, esperando en nuestras habitaciones. Subimos las escaleras, con los perros pisando suavemente detrás de nosotros. En nuestra sala de estar, una joven de unos 25 años estaba sentada en el borde de una silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Llevaba un vestido de luto de buena calidad, pero pasado de moda desde hacía algunos años, y su rostro, aunque demacrado por la ansiedad, poseía una delicada belleza desfigurada por una evidente angustia. Al ver entrar a Holmes, se levantó con tal urgencia que su taza de té tintineó en el platillo. Señor Holmes. Gracias a Dios que ha venido. Oí por un conocido en común que estaba investigando la muerte de Sir Edmund Ashworth. Debo hablar con usted. Debo decirle, se interrumpió, fijando de repente la mirada en Thor y Khan, que habían entrado detrás de nosotros. El miedo se reflejó en su rostro. Los perros no le harán daño, le aseguró Holmes. Por favor, señorita Wickham, siéntese. Supongo que es la hermana de James Wickham. Se recostó en la silla, con la compostura vacilante. Sí. Su hermana 3 años mayor. Señor Holmes, he venido a confesar. Sé lo que James ha hecho. Sé que asesinó a Sir Edmund Ashworth. Y debo decirle que la culpa es mía. Yo fui quien lo indujo a hacerlo. Esta inesperada declaración me dejó sin palabras. Holmes, sin embargo, se limitó a asentir, como si esta revelación confirmara alguna sospecha que ya tenía. Se acomodó en su silla, con la mirada fija en el rostro de la joven. Explícamelo, ordenó, sin mala intención. La señorita Wickham respiró temblorosamente. Tras la ejecución de nuestro padre, tras la muerte de nuestra madre, James y yo solo nos teníamos el uno al otro. Estábamos en la indigencia, nuestro nombre destruido. Encontré trabajo como institutriz, James como lacayo. Sobrevivimos, pero nunca olvidamos lo que le habían hecho a nuestra familia. Hace 3 años, me casé con un hombre respetable, un oficinista, que desconocía mi pasado. Tomé su apellido y comencé una nueva vida. Le rogué a James que hiciera lo mismo, que dejara que el pasado quedara enterrado. Pero no pudo, observó Holmes. No. Se obsesionó con encontrar pruebas de la inocencia de nuestro padre. Dedicó cada momento libre, cada centavo, a investigar las circunstancias del asesinato del señor Hathaway. Y hace 6 meses, lo logró. Descubrió que el sobrino de Cyril Hathaway, Edward Hathaway, había confesado el asesinato en su lecho de muerte. Había matado a su tío en un ataque de furia por deudas de juego y había permitido que nuestro padre cargara con la culpa. Hizo una pausa, mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Cuando James me dio esta noticia, debería haberle aconsejado perdón. Debería haberle instado a llevar las pruebas ante las autoridades competentes, a buscar justicia por la vía legal. Pero no lo hice. Señor Holmes, estaba tan consumida por la rabia, por la necesidad de venganza, que lo animé. Le dije que Sir Edmund Ashworth merecía sufrir como nuestro padre. Le dije las mismas palabras que luego usaría para justificar el asesinato. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabía que pretendía matar a Sir Edmund? No explícitamente. Pero cuando me dijo que había conseguido trabajo como ayuda de cámara de Sir Edmund, cuando habló de hacerle entender al abogado lo que había hecho, lo supe. En el fondo, lo supe. Y no dije nada para detenerlo. Soy tan culpable como si yo mismo hubiera puesto el veneno en el agua. ¿Dónde está tu marido ahora?, pregunté con dulzura. ¿Sabe algo de esto? No sabe nada. Cree que estoy visitando a un amigo enfermo en Chelsea.
No podía decírselo, es un buen hombre, señor Holmes, un hombre inocente. No permitiré que esta oscuridad que ha consumido a mi familia lo afecte. Se le quebró la voz. Leí en el periódico de esta mañana sobre la muerte de Sir Edmund. El artículo decía que lo habían llamado para investigar. Supe de inmediato lo que James había hecho. Vine aquí para confesar mi responsabilidad, para asegurarme de que no enfrente la horca solo. Holmes guardó silencio un largo rato, con expresión seria. Thor se había sentado junto a la silla de la señorita Wickham, y el gran perro la observaba con esos ojos inteligentes y compasivos. Lenta y vacilante, ella se agachó para tocarle la cabeza, y el contacto pareció tranquilizarla. Señorita Wickham, dijo Holmes finalmente, su hermano ya ha confesado. Está detenido en este momento y será juzgado por asesinato. De eso no hay duda. En cuanto a su culpabilidad, no ha cometido ningún delito. La complicidad moral no implica culpabilidad legal. No incitó a ningún acto específico, no brindó ninguna ayuda material y no es responsable de las decisiones que tomó su hermano. Pero yo soy responsable, insistió. Si lo hubiera instado a perdonar en lugar de a vengarse. Entonces quizás Sir Edmund Ashworth aún estaría vivo, interrumpió Holmes. O quizás su hermano habría actuado sin hacer caso de su consejo. No podemos saberlo. El pasado no se puede cambiar, señorita Wickham, solo comprender. Lo que puede hacer ahora es elegir su camino. ¿Qué quieres decir? Holmes se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la calle nevada. Su hermano me pidió que investigara el caso de su padre para demostrar su inocencia. Tengo la intención de cumplir con esa petición. Necesitaré su ayuda, cualquier documento que James haya recopilado, cualquier prueba que haya recopilado. Con este material, puedo construir un caso para un indulto póstumo. El nombre de su padre puede ser limpiado, su memoria restaurada. Eso no reparará el asesinato que James cometió, pero logrará lo que se propuso sin requerir otra muerte. El rostro de la señorita Wickham se transformó con una esperanza desesperada. ¿Harías esto? ¿Nos ayudarías, incluso después de lo que hizo James? Busco la verdad, señorita Wickham, a donde sea que me lleve. Si su padre era inocente, se cometió una gran injusticia, y esa injusticia debe ser corregida. Su hermano pagará por su crimen, pero su padre no debe seguir siendo castigado por un crimen que no cometió. Durante la semana siguiente, nuestra sala de estar en Baker Street se convirtió en un depósito de tragedia, con sus paredes aparentemente derrumbándose bajo el peso del dolor acumulado. La señorita Wickham nos trajo todo lo que James había recopilado, fajos de cartas, transcripciones judiciales amarillentas por el tiempo, declaraciones de testigos que nunca se habían examinado adecuadamente y, lo más incriminatorio de todo, una copia certificada de la confesión de Edward Hathaway en su lecho de muerte, presenciada por el padre Michael Brennan, de la iglesia de San Agustín en Richmond. Holmes se entregó a la investigación con una ferocidad que pocas veces había presenciado. Apenas dormía, apenas comía, y cuando lo instaba a descansar, me clavaba una mirada que ardía con una mezcla de ira y angustia. Un inocente ahorcado, Watson, decía, volviendo a sus documentos. ¿Cuántos más? ¿Cuántos hombres han sido ejecutados mientras los verdaderos criminales andaban libres? La maquinaria de la justicia funciona con tanta certeza, con tanta confianza en su propia rectitud, sin cuestionarse jamás si el grano que tritura podría ser trigo en lugar de paja. Thor permaneció constantemente a su lado durante esos largos días y noches, un centinela silencioso cuya presencia parecía brindarle a Holmes cierto consuelo. Cam patrullaba nuestras habitaciones sin cesar, como si se protegiera de amenazas invisibles, su inquietud era un reflejo de los oscuros materiales que examinábamos. La imagen que emergió fue la de un fracaso sistemático. Thomas Wickham si había estado con su hijo James la noche del asesinato de Cyril Hathaway,
pero la fiscalía había logrado retratar al joven de 17 años como un mentiroso que protegía a su padre. Las pruebas reales contra Thomas Wickham eran completamente circunstanciales. Tenía acceso a la casa como contable de Hathaway, tenía deudas de juego que hacían plausible el motivo. Y un testigo había declarado haber visto a un hombre con su descripción general cerca de la residencia de los Hathaway en torno a la hora del asesinato. Lo que Sir Edmund Ashworth había hecho, con brillante e implacable eficiencia, fue construir una narrativa tan convincente que el jurado no tuvo más remedio que condenarlo. Tomó estos finos hilos de evidencia circunstancial y los tejió en una cuerda lo suficientemente fuerte como para ahorcar a un hombre. «Mire esto, Watson», dijo Holmes el quinto día de nuestra investigación, entregándome un documento. Era una carta del testigo que afirmó haber visto a Thomas Wickham cerca del lugar de los hechos. Este hombre, Albert Gresham, se retractó de su testimonio 2 años después de la ejecución. Admitió que no estaba seguro de la identificación, pero que Sir Edmund lo había instruido, le había dicho que la certeza era necesaria para que se hiciera justicia. Gresham afirma aquí que su falso testimonio lo ha atormentado desde entonces. «Dios mío», susurré. «Esto es una falta de conducta fiscal de la peor calaña». «Es asesinato por poderes», dijo Holmes con frialdad. Puede que Sir Edmund Ashworth no haya puesto la soga al cuello de Thomas Wickham, pero es tan responsable de su muerte como si lo hubiera hecho. Y, sin embargo, ante la ley, no cometió ningún delito. Fue celoso en su acusación, quizás demasiado celoso, pero el celo no es criminal. Incluso se le alaba, se le recompensa con reputación y ascensos. Nunca había visto a Holmes tan amargado, tan consumido por la indignación moral. Me asustó ese atisbo de oscuridad que podía apoderarse incluso de su mente racional al enfrentarse a una profunda injusticia. Al séptimo día, recibimos una visita inesperada. El padre Brennan, el sacerdote que había presenciado la confesión en su lecho de muerte de Edward Hathaway, llegó a nuestra puerta. Era un hombre frágil, de unos 70 años, de mirada amable y con una carga de conocimiento que parecía pesar sobre sus delgados hombros. «Señor Holmes», dijo, acomodándose en la silla que le ofrecimos, «he leído en los periódicos sobre la muerte de Sir Edmund Ashworth y sobre el arresto de James Wickham. Vengo a decirle que testificaré en cualquier audiencia o investigación que considere necesaria». La confesión de Edward Hathaway fue genuina. Se moría de tuberculosis, aterrorizado de encontrarse con su creador con el alma cargada de asesinato. Me lo contó todo, cómo había matado a su tío en un ataque de ira por dinero, cómo había permitido que acusaran y condenaran a Thomas Wickham, y cómo había vivido con esa culpa todos los días desde entonces. «¿Por qué no te presentaste antes?», pregunté, sin poder evitar que mi voz sonara acusatoria. El rostro del padre Brennan estaba marcado por el remordimiento. «El secreto de confesión, Dr. Watson. Edward Hathaway me confesó su crimen como su sacerdote. No pude revelar lo que supe hasta que me eximió explícitamente de esa obligación, lo que hizo solo en sus últimos momentos. Para cuando obtuve una confesión escrita y presenciada, Thomas Wickham llevaba 7 años muerto. Llevé el documento a las autoridades, pero me dijeron que el caso estaba cerrado, que no se podía hacer nada. No conocía a la familia Wickham, no sabía cómo encontrarlos para ofrecerles siquiera el débil consuelo de la reivindicación. He rezado por el perdón desde entonces». Holmes miró al anciano sacerdote con una mezcla de comprensión y frustración. «Las normas que nos atan, padre, religiosas, legales, morales, a menudo sirven para perpetuar la injusticia en lugar de prevenirla. Pero usted está aquí ahora, y eso importa. Su testimonio será crucial». Durante los 2 días siguientes, Holmes compiló todo en un informe exhaustivo. Escribió a jueces, a miembros del Parlamento y a cualquiera con autoridad para conceder un indulto póstumo.
Argumentó con una pasión que nunca había visto en sus análisis, habitualmente distantes, exponiendo no solo los hechos que respaldaban la inocencia de Thomas Wickham, sino también las fallas sistémicas que llevaron a su ejecución injusta. En la tarde del 9º día, mientras estábamos sentados frente al fuego con los perros a nuestros pies, Holmes se volvió hacia mí con el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. He hecho todo lo posible, Watson. Las pruebas son abrumadoras. Thomas Wickham recibirá su indulto, de eso estoy seguro. Pero es una victoria vacía. El hombre está muerto. Su esposa está muerta. Su hijo será ahorcado por asesinato. Su hija vive bajo un nombre falso, temerosa de reconocer su propia historia. Sir Edmund Ashworth está muerto. ¿Dónde, en toda esta carnicería, está la justicia? ¿Dónde está el equilibrio que la ley dice buscar? Quizás la justicia no siempre sea posible, dije en voz baja. Quizás a veces lo único que podemos hacer es intentar limitar el daño, prevenir futuras injusticias. Quizás, dijo Holmes, pero no parecía convencido. Acarició la cabeza de Thor distraídamente, y el gran perro se acercó más a él, ofreciéndole consuelo sin palabras. O quizás la justicia sea simplemente una ficción reconfortante que nos contamos para hacer soportable la crueldad de la existencia. La nieve cae, Watson. Lo cubre todo, culpa e inocencia, verdad y mentira, vivos y muertos. Y excavamos desesperadamente, tratando de encontrar tierra firme debajo, sin estar nunca seguros de si lo que descubrimos es roca maciza o simplemente otra capa de hielo. Habían pasado 3 meses desde aquella terrible mañana de invierno en la que se descubrió el cuerpo de Sir Edmund Ashworth en el jardín nevado. La primavera había llegado a Londres con una rapidez inusual, derritiendo los últimos vestigios del invierno como si la naturaleza misma quisiera borrar el recuerdo de aquellos días oscuros. La ciudad había regresado a su habitual caos rítmico, y Baker Street resonaba una vez más con los sonidos familiares de carruajes, vendedores y el interminable drama humano que era el alma de la metrópolis. Holmes y yo estábamos sentados en nuestro alojamiento en una suave tarde de abril, con las ventanas abiertas para dejar entrar las primeras brisas cálidas de la temporada. Thor yacía despatarrado ante la chimenea vacía, su corpulento cuerpo relajado en la agradable temperatura. Khan ocupaba su puesto habitual cerca de la puerta, aunque incluso él parecía menos vigilante con el clima más suave, con sus ojos oscuros entrecerrados en una expresión cercana a la satisfacción. Sobre la mesa, entre nosotros, había 2 documentos. El primero era una notificación oficial del Tribunal de Apelaciones, que confirmaba que a Thomas Wickham se le había concedido un indulto póstumo. Su nombre había sido limpiado, su condena revocada y las verdaderas circunstancias del asesinato de Cyril Hathaway eran ahora de dominio público. El segundo documento era un breve recorte de periódico que anunciaba que James Wickham había sido ejecutado en la horca 3 días antes por el asesinato de Sir Edmund Ashworth. Holmes no había asistido ni a la audiencia de apelación ni a la ejecución. Cuando le sugerí que fuéramos, se negó con una vehemencia inusual. Ya he visto suficiente muerte, Watson, dijo. No tengo ganas de presenciar más, sobre todo cuando esa muerte representa justicia e injusticia a partes iguales. Ahora, sentados en la tranquilidad de la noche, podía ver que el caso aún pesaba sobre él. Había resuelto el misterio, había demostrado ser un detective superior, había descubierto una verdad que otros habían pasado por alto. Pero la solución no le había traído satisfacción, ninguna sensación de triunfo. De hecho, todo el asunto parecía haber ensombrecido algo en su interior. La señorita Wickham vino a verme ayer, dijo Holmes de repente, rompiendo el largo silencio. Quería agradecerme por limpiar el nombre de su padre. Parecía. No puedo describirlo bien, Watson. No feliz, desde luego. Pero quizás en paz, en la medida en que ahora le es posible. ¿Mencionó a su marido?, pregunté. ¿Le ha dicho la verdad?
sí. Dijo que ya no soportaba el peso del engaño, que la muerte de su hermano la había liberado de cierta obligación de guardar el secreto que se había impuesto. Su marido, al parecer, ha demostrado comprensión. Se mudan a Escocia, para empezar de cero lejos de Londres y sus recuerdos. Al menos es algo, dije. Una pequeña redención de esta tragedia. Holmes hizo un gesto de desdén. Redención. ¿Qué significa esa palabra en el contexto de tales sucesos? Un hombre ahorcado injustamente. Un asesino ahorcado con justicia. Una reputación restaurada póstumamente. Una familia dispersa. Sir Edmund Ashworth muerto violentamente porque mató según la ley. ¿Dónde está la redención en todo esto, Watson? No tenía respuesta, y Holmes no parecía esperarla. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle, donde la vida continuaba con su normalidad y caos. Thor levantó la cabeza, observando a su amo con esos ojos inteligentes que parecían percibir estados emocionales más allá del entendimiento humano. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa de este caso?, continuó Holmes en voz baja. No es el asesinato en sí, aunque fue frío y calculado. Ni siquiera es la ejecución injusta de Thomas Wickham, aunque eso representa un fallo del mismo sistema que se supone que nos protege de la injusticia. Lo que me preocupa es la nieve. La nieve, repetí desconcertado. Sí, Watson. La nieve. Ocurrió exactamente como James Wickham previó. Ocultó sus huellas, encubrió su crimen, creó las condiciones perfectas para un asesinato disfrazado de muerte natural. Si no hubiera caído con una profundidad tan inusual, si Gregson no hubiera tenido el instinto de dudar de la explicación obvia, si no me hubieran llamado a investigar, el crimen habría permanecido sin descubrir. Wickham habría quedado libre, y la muerte de Sir Edmund se habría registrado como un trágico accidente. Se apartó de la ventana con el rostro serio. ¿Cuántos otros crímenes ha ocultado la nieve, Watson? ¿Cuántos asesinatos, cuántas injusticias, cuántas verdades se han enterrado bajo ese manto blanco de falsa pureza? Nos gusta creer que la verdad siempre emerge, que la justicia siempre prevalece, pero este caso me ha enseñado lo contrario. A veces la verdad permanece enterrada. A veces los culpables quedan libres mientras los inocentes sufren. Y a veces, incluso cuando descubrimos la verdad, no nos trae consuelo, ni cierre, solo la amarga certeza de lo frágil que es la justicia. Eres demasiado exigente contigo mismo, dije con suavidad. Resolviste el caso. Demostraste la inocencia de Thomas Wickham. Esos son logros importantes. ¿De verdad? Thomas Wickham sigue muerto, Watson. Lleva muerto 7 años. ¿Qué le importan mis pruebas? No vivió para ver su nombre limpio, no vivió para abrazar a sus hijos, no vivió para saber que la verdad finalmente fue reconocida. He dado el indulto a un cadáver y un débil consuelo a los vivos. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. La señora Hudson entró con un telegrama en su bandeja de plata. Holmes lo tomó, lo leyó rápidamente y su expresión cambió, no exactamente de satisfacción, sino de una especie de siniestra reivindicación. Es del Ministerio del Interior, dijo. Están iniciando una investigación oficial sobre el historial de Sir Edmund Ashworth. Varios de sus casos están siendo revisados por posible mala conducta. Parece que la revelación sobre Thomas Wickham ha provocado que otros se manifiesten preocupados por sus propias condenas o las de sus familiares. Entonces, después de todo, puede que salga algo bueno de todo esto, aventuré. Quizás. O quizás simplemente descubramos más tragedias, más hombres inocentes que murieron porque un abogado persuasivo priorizó la convicción sobre la verdad. Pero sí, Watson, si se revoca una sola condena injusta, si se libera a una sola persona inocente, entonces el dolor de esta investigación habrá servido para algo. Dejó el telegrama a un lado y regresó a su silla.
Thor se levantó de inmediato y apoyó la cabeza en la rodilla de Holmes, y mi amigo acarició las orejas del perro con una ternura que despertaba sentimientos profundos que rara vez revelaba. He estado pensando, dijo Holmes tras un largo momento, en lo que dijo James Bickham sobre la justicia y la venganza. Afirmaba que había poca diferencia entre ellas, que ambas buscaban equilibrar la balanza, inclinada por la mala acción. Rechacé ese argumento en aquel momento, insistí en que el asesinato era asesinato, independientemente del motivo. Pero ahora me pregunto si no me apresuré demasiado en mi juicio. Seguro que no apruebas lo que hizo, dije alarmado. No, Watson. No lo apruebo. Pero lo entiendo de maneras que desearía no entender. La ley le falló a la familia Bickham total y completamente. Les arrebató a su padre, destruyó a su madre, los dispersó en la vergüenza y la pobreza. Cuando James Bickham descubrió la prueba de la inocencia de su padre, ¿qué recurso le quedó? Podría haber llevado sus pruebas a las autoridades, sí, pero ¿lo habrían escuchado? Les habría importado un caso de 7 años, la reputación de un muerto, cuando admitir el error habría significado reconocer que todo el sistema había fallado. Sospecho que él sabía, como yo, que la maquinaria de la justicia es lenta cuando se trata de corregir sus propios errores. Así que tomó la justicia en sus manos, dije. Se vengó por su mano, corrigió Holmes. Y hay una diferencia, aunque sutil. La justicia busca restablecer el equilibrio, prevenir daños futuros. La venganza solo busca infligir un dolor igual al dolor recibido. Las acciones de James Bickham no evitaron nada, no restauraron nada, no compensaron nada. Simplemente añadieron más muerte a la muerte, más dolor al dolor. Guardó silencio, con la mano aún moviéndose sobre la cabeza de Thor con un movimiento suave y rítmico. Afuera, la tarde se hacía más profunda, y la luz de las farolas comenzaba a florecer en Baker Street como flores doradas que emergían de la oscuridad. La nieve se ha derretido, Watson, dijo Holmes finalmente. Ha llegado la primavera, y con ella la ilusión de renovación, de nuevos comienzos. Pero bajo la tierra cálida yacen todos los secretos que el invierno sepultó. No desaparecen simplemente porque ya no podamos verlos. Permanecen, esperando. Y a veces, cuando menos lo esperamos, vuelven a la superficie. Entonces me miró y en sus ojos vi algo que nunca antes había percibido, un cansancio que iba más allá de lo físico. Una carga de conocimiento que provenía de ver con demasiada claridad los fallos en las estructuras sobre las que se basaba la civilización. Este caso está cerrado, continuó, pero ha abierto otros. La investigación de los casos de Sir Edmund llevará meses, quizás años. Más familias se presentarán, saldrán a la luz más historias de injusticia, se desenterrará más dolor del pasado. He puesto en marcha algo que no puedo detener, y no sé si es noble o simplemente cruel. Es necesario, dije con firmeza. Si el sistema está averiado, hay que examinarlo y repararlo. ¿Debe ser así? ¿O sería más bondadoso dejar que los muertos descansen, permitir que persista la cómoda ficción de la justicia infalible? A veces me pregunto, Watson, si la verdad es siempre preferible a la ignorancia. Si saber que vivimos en un mundo donde inocentes son ahorcados y culpables quedan libres es mejor que creer en un mundo donde la justicia siempre prevalece. No lo crees realmente, protesté. No, admitió. No lo sé. Pero entiendo por qué algunos sí. La comodidad es seductora, Watson. La nieve era hermosa, ¿verdad? Limpia, blanca y pura. Cuanto más placentero era admirar su belleza que excavar bajo ella y descubrir la corrupción que ocultaba. Se puso de pie entonces, repentinamente decidido, como si se sacudiera la melancolía que lo había dominado. Basta de filosofía por una noche. El caso está resuelto, los inocentes reivindicados, los culpables castigados. Eso es todo lo que podemos hacer en este mundo imperfecto,
resolver los misterios que podamos, corregir los males que podamos abordar y esperar que, en conjunto, hagamos más bien que mal. ¿Y la nieve?, pregunté, recordando su anterior fijación. Holmes sonrió, pero era una sonrisa triste y cómplice. La nieve volverá a caer, Watson. El próximo invierno, y el siguiente, y todos los inviernos venideros. Cubrirá las calles y jardines de Londres con su engañosa pureza. Y, una vez más, ocultará secretos, algunos inocentes, otros terribles. Quizás me llamen para investigarlos. O quizás permanezcan enterrados para siempre, conocidos solo por los perpetradores y por Dios, si es que tal entidad se ocupa de los asuntos humanos. Se dirigió a la puerta, y Khan se levantó inmediatamente para seguirlo. Voy a dar un paseo. Necesito aclararme las ideas, quitarme las sombras de este caso. ¿Te apetece acompañarme? Rechacé la oferta, presentiendo que necesitaba soledad en lugar de compañía. Se fue con los 2 perros, y oí sus pasos, uno humano, 2 caninos, bajando las escaleras y saliendo a la calle. Permanecí en mi silla, mirando los 2 documentos sobre la mesa. Uno proclamaba la inocencia, descubierta demasiado tarde. El otro registraba la culpabilidad castigada conforme a la ley. Entre ambos se encontraba la tragedia de la familia Wickham y Sir Edmund Ashworth, una tragedia que ninguna investigación ni justicia podría resolver. Afuera, la primavera había llegado a Londres. Pero yo sabía, como Holmes, que el invierno volvería. La nieve volvería a caer. Y bajo su hermosa y latente superficie, nuevos secretos estarían enterrados, esperando a alguien con el coraje, o quizás la maldición, de desenterrarlos y exponerlos a la cruda luz de la verdad. El caso de la nevada que ocultó un asesinato estaba cerrado. Pero sus lecciones, sus preguntas, sus complejidades morales permanecerían con nosotros para siempre, un recordatorio de que en la búsqueda de la verdad, a menudo descubrimos más oscuridad que luz, y que la justicia, cuando finalmente llega, rara vez es tan satisfactoria como esperamos.